Mañana, y antes que nada tengo una queja contra nuestro hermano Fer, que precisamente acaba de tomar y casi explicar las citas que vamos a tomar en esta mañana, de modo que entonces ya lo que voy a exponer durará la mitad, es decir, unos 10, 12 minutos, ¿verdad? Entonces, bueno, el Señor acomoda todas las cosas y sin duda que todo viene a colación precisamente de todo lo que vamos a hablar en esta mañana. Y les voy a pedir de favor que nos pongamos de pie. Nos pongamos de pie para llevar delante de Dios este servicio. Más que nada de pie porque vamos a tomar lectura de la porción que tendremos en esta mañana. Así que vamos a hacer una breve oración por esto al terminar la lectura. Bien, dice así la palabra de Dios. Estamos leyendo la carta de Santiago, el hermano del Señor. Ahí estamos precisamente en el capítulo 4, donde dice así. ¿Lo tienen todos? Capítulo 4, versos 1 al 10. Y dice así la palabra de Dios. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar? ¿Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís? ¿Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Bien, pueden tomar asiento, vamos a orar. Señor Dios, bendice tu palabra en esta mañana. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes. Permite que nuestra mente, nuestro corazón sea abierto, mi Dios, para darnos a conocer las verdades que tú tienes para nosotros. Pero más que conocerlas, mi Dios, permítelos, como enfatiza esta carta, a ponerlas por obra, Señor. Te damos la honra y la gloria y la alabanza, Señor, a ti solamente. Amén. Bien, cuando leemos este pasaje, estos 10 versículos, yo creo que todos podemos observar a grandes rasgos lo que nos ha estado diciendo Santiago a lo largo de todos estos capítulos que hemos estado estudiando a lo largo de estas últimas semanas. Y parece que todos vamos a coincidir en que la carta gira alrededor de 3 versos que los hemos visto con anterioridad. El primero de ellos dice, en el capítulo 1, verso 22, dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Capítulo 2, verso 18, en su segunda parte, dice, yo te mostraré mi fe por mis obras. Y número 3, ahí en el capítulo 3, verso 13, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Bien, entonces vemos que prácticamente el mayor contenido de esta carta de Santiago viene hablando acerca de exhortación. Precisamente es un comentario que estaba haciendo nuestro hermano Fer hace un momento, cuando iba a iniciar la alabanza. Dice, gran parte de los versículos de la palabra de Dios exhortan al creyente, exhortan al oyente. Y cuando es exhortación es porque el oyente, o el cristiano en este caso, estamos de alguna manera fallando en alguna de las áreas de nuestra vida. Y entonces el mayor contenido viene siendo la exhortación y con ello, lógicamente, la corrección. Y aquí es donde todos y cada uno de nosotros tenemos un grande problema, que a nadie nos gusta
el ser corregidos. A nadie nos gusta que se nos llame la atención. ¿Sí? Nos tienen que tratar, no sé si ustedes han escuchado el término ese de la generación de cristal, ¿sí? Porque nos tienen que tratar con pincitas, ¿sí? Y desafortunadamente, aún dentro de la iglesia de Dios, hemos caído en eso, ¿sí? Y muchas veces el liderazgo de la iglesia, el pastorado en este caso, muchas veces se tiene el temor de hablar con una autoridad grande a alguna persona, algún hermano, algún miembro que esté caminando mal, porque dices que no hallo la manera en cómo llamarle la atención, porque si no tengo el tacto necesario para hacerlo, es posible que ya la semana que entra no venga. Sí, entonces es una labor muy difícil. Sí, muy difícil de llevar a cabo, de manera que siempre todo esto debe de llevarse con la oración a Dios, diciéndole: Señor, dame sabiduría, y ablanda el corazón, prepara el corazón de la persona a la que voy a exhortar, para que no se duela o se duela, pero que se llene de valentía y enfrente lo que se le está diciendo, la corrección. Sí, entonces de manera que vemos este asunto de la corrección, que al ser humano en absoluto no nos agrada, y de tal manera que aún las malas noticias muchas veces nos da temor el expresarlas. Así cuando acontece una tragedia, una desgracia en el núcleo familiar, decimos: ¿cómo se lo digo? ¿Sí? Y el ser humano es dado a utilizar un término cuando da alguna noticia. Dice: mira, te tengo dos noticias, una buena y una mala. Y todavía decimos: ¿cuál quieres que te diga primero? Y normalmente, ¿cuál escogemos primero? La mala, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque queremos que la buena suavice la mala, ¿verdad? Queremos que la buena noticia sea la pomada que va a aliviar un poquito la primer mala noticia. Sí, bueno, el ser humano es así. Dios normalmente utiliza lo contrario del ser humano. Si quieren ir conmigo ahí al Apocalipsis, al libro de Apocalipsis en el capítulo 2. Hablando Dios por medio del apóstol Juan a la iglesia de Pérgamo. Recordemos que es un mensaje a 7 iglesias, y entre ellas está esta de Pérgamo. Ahí en el capítulo 2 de Apocalipsis. Dice ahí desde el verso 12, Apocalipsis 2:12. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero, y aquí viene lo bueno, está halagando de alguna manera a esta iglesia, dice: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Hasta allí, lógicamente, si eso va para nosotros, nos levantamos el cuello y decimos: retengo su nombre. No has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y hasta ahí todo va bien. Sí, es un halago de parte de Dios a esta iglesia de Pérgamo. Pero después viene eso, precisamente el pero. ¿Sí? Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Seguramente esto como que le quitó un poquito el encanto, ¿verdad?, que había sentido primero. Oye, primero me estás diciendo que voy bien y después me estás diciendo las fallas, me estás diciendo mis errores. Bien, pues precisamente en esto radica el problema que enfrentamos todos como iglesia aún en nuestros días. Sí, y precisamente por no aceptar la corrección, muchas veces nosotros tomamos medidas drásticas en nuestro modo de conducirnos, y tomamos esas medidas de, bueno, mejor ahí nos vemos, mejor voy a tal lugar donde, mira, ahí nada más hacen un mensaje histórico de lo que está hablando el apóstol a tal iglesia o a tal comunidad, y está ahí, pero nunca se meten conmigo. Sí, en una ocasión un hermano de hace algunos años
había un pastorado y alguien que fungía como pastor también, pero vendría siendo el copastor, el segundo pastor. Y entonces el pastor tenía un ministerio magnífico, era un hombre de Dios, él ya falleció, pero en su familia había 2 jovencitas, ellas eran jóvenes muy bonitas, y como jóvenes lógicamente empezaron a tener una vida de tener alguna relación, amistades con muchachos, pero empezaron a tener ahí alguna relación más allá de amistad, un noviazgo con una persona no creyente y con un testimonio nada agradable. Y el copastor a esta señorita le habla y le dice: mira, ten cuidado en tu manera de vivir, no vayas a manchar el testimonio, el ministerio de tu papá, que es el pastor de la iglesia. Sí, y esta jovencita le dice: ¿y usted quién es? Dice: no quiero que se meta en mi vida. Sí, entonces la corrección no la queremos aceptar. Sí, es como el vinagre, como el alcohol en una herida. Sí, que quiere sanar, pero duele. Sí, entonces esa corrección, cuando no es aceptada, tiene graves consecuencias. Sí, el Señor no se queda con nada. Y vamos ahí al libro de los Proverbios para ver esas consecuencias, para quien no quiere aceptar la reprensión, la exhortación, la corrección. Ahí en Proverbios 1:27, los invito a que vayamos ahí. Proverbios 1:23. Dice así: volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Cuando no se atiende y no se acepta una reprensión, una exhortación, hay grandes consecuencias. Uno como ser humano, cuando hace esa reprensión, esa exhortación, uno simplemente dice: bueno, yo cumplí. Sí, yo soy libre de lo que te pueda pasar. Pero ya todo queda entre Dios y la persona que fue exhortada, si es que sigue en su caminar, en su postura de pecado o de maldad. Sí, entonces uno queda libre de esas consecuencias, y ahí es el Señor quien se va a encargar directamente de las consecuencias que tendrá esta persona. Sí, recuerdo una ocasión que platicaba yo con un hermano también pastor, y platicando yo con él, se acerca también una joven, una señora muy joven, y se acerca, quería hablar con el pastor, y el pastor se da cuenta por la cercanía que tenía esta hermana, y me dice: Martín, espérame tantito. Y le dice a ella, dice: ¿querías hablar conmigo? Sí. Me hice a un lado, me senté por ahí, relativamente cerca, y esta persona le empieza a decir: es que mi esposo me pega. ¿Sí? Y escuché que el pastor le dice: te advertimos que no te casaras con él. ¿Sí? Con un inconverso estaba pagando las consecuencias y estaba buscando ya solución a su problema, cuando había recibido exhortación y consejo de que no diera ese paso. Si el Señor no se queda con nada, si así como el Señor retribuye con bendiciones, también retribuye con disciplina sobre aquel que no quiere atender a su consejo. Sí, de manera que esto lo debemos tener muy en cuenta, porque precisamente Santiago aquí en este capítulo 4 sigue haciendo hincapié en exhortación a que nos corrijamos lo que no está bien en nuestra vida. ¿Sí? De manera que
Muchas veces nos podemos preguntar, pero bueno, ¿por qué tanta exhortación? ¿No se supone que aceptamos al Señor y su Espíritu está en nosotros? ¿Que a partir de que entra el Espíritu en nosotros, nuestra vida no cambia en automático? No. ¿Sí? Posicionalmente, como dice Efesios, estamos sentados en los lugares en Cristo. ¿Sí? Estamos y ahí el lugar está seguro. ¿Sí? Pero mientras estemos en esta carne, esa concupiscencia que mora en el corazón del ser humano sigue trabajando hasta nuestros días. Sí, de manera que nosotros debemos atender a las exhortaciones, ceder a las peticiones del Espíritu para que vivamos de una manera santa delante de Dios y también delante de nuestro prójimo. De modo que seguimos con esta exhortación por parte de Santiago, el hermano del Señor, y así que vamos a iniciar directamente a lo que es la carta en el 4, verso 1. Dice así, haciendo una pregunta Santiago, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Bien, aquí Santiago está utilizando un término ilustrativo. Recordemos que ya anteriormente ha estado haciendo lo mismo con algunos problemas que tiene el ser humano en su manera de conducirse. Habló de la lengua como un miembro pequeño, comparándolo, haciendo una semejanza con un timón que puede guiar a donde quiera a una embarcación. Lo compara también con un pequeño fuego que es capaz de incendiar un gran bosque. Lo compara también como la correa que puede guiar a un poderoso caballo. De manera que usa Santiago diversas maneras ilustrativas para darse a entender, para una mejor comprensión. Y aquí utiliza también este término de guerras. Cuando habla de guerras entre vosotros, no se refiere de una guerra bélica, ¿sí? de cañones, de espadas, literalmente, sino que habla de una guerra entre los hermanos, una guerra entre creyentes, una guerra donde ilustra la manera agresiva tal vez de vivir entre los creyentes. De manera que aquí dice, ¿de dónde vienen las guerras? Y aquí vemos no precisamente una guerra única, sino que vemos prácticamente tres tipos de guerra. Una, la que está en nosotros mismos, ¿sí? Que la vemos ahí en el verso 1, donde dice, no es vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Primera guerra, una guerra interior. Segunda guerra la vemos ahí en el capítulo 2, inmediatamente. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis. Entonces aquí ya entra el prójimo. ¿Por qué? Porque dice, matáis y ardéis de envidia. Ya, ¿a quién le tengo envidia? Ya no a mí mismo, ya le tengo envidia a mi prójimo que tiene algo que yo no tengo aún, o que no tengo, que no poseo. Y la tercera guerra la vemos ahí precisamente en el verso 4, donde dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces vemos la guerra interior, guerra en nosotros mismos, la guerra que hacemos con nuestro prójimo, y lógicamente esto desencadena en una tercera, que es una guerra contra Dios. Y vemos precisamente que Santiago utiliza este término militar, y tan es así que usa varios conceptos. Por ejemplo, ahí en el verso 1 dice, incluyendo guerras, dice pleitos, pasiones, combaten. En el verso 2, matáis. Ahí mismo en el 2 dice, combatís y lucháis. Y después en el verso 4 al final dice enemigo. Entonces utiliza prácticamente términos que tienen que ver con una lucha, con donde hay un contrincante, ¿sí? Y es precisamente en nuestra manera diaria de vivir que si no vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, siempre estaremos entablando una batalla, ¿sí? Primeramente con nosotros mismos, y eso desencadena una lucha contra mi prójimo y como consecuencia contra Dios mismo. Entonces es una lucha interior la que se genera primeramente en nuestro interior, y vamos ahí a primera de Juan 2:16, donde vemos precisamente qué consiste esta. Si gustan no lo busquen, lo pueden anotar.
Se los voy a leer en 1 de Juan 2:16. ¿En qué consiste esta lucha interior? Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces vemos que parte del origen de esa guerra interior se produce precisamente por los deseos de mi propia carne. ¿Y qué interviene en ello? Interviene lógicamente, aquí habla solamente de los ojos, ¿sí? Pero en realidad también nuestros oídos son parte que interviene en ese inicio de esa lucha interior. ¿Sí? De los ojos, ¿cómo inicia esa lucha? Bueno, pues nuestros ojos ven aquello que puede ser agradable a nuestro ser. Un hermano, normalmente cuando hablaba de este tipo de tema, decía, a ver, cuando ustedes pasan por un puesto de periódicos, ¿por qué su vista se desvía así? ¿Qué es lo que están viendo entre todas esas revistas? ¿Sí? Y lógicamente uno sabía a qué se estaba refiriendo. ¿Sí? ¿Por dónde entró esa lucha interior? Por los ojos. ¿Sí? Vi algo que al ser humano, que a mi cuerpo le agrada, ¿sí? Pero que al prestarle ya dicha atención, estoy empezando a tener esa lucha en mí mismo. ¿Sí? Pero aquí vemos que la lucha se está desencadenando, se está desarrollando en lo que conocemos como lo material, ¿sí? Cosas que nosotros tal vez pudiéramos tener, que utilizamos en nuestra vida diaria, pero que pueden llegar a tener un caso de no satisfacción. Sí tengo esto, que es de utilidad, pero mi vecino tiene algo que es para la misma utilidad, pero es de mayor calidad. Sí, funciona mejor. Entonces empiezo a generar en mi ser una envidia. Sí, y con ello algo que nos habla ya el verso 2, que dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Entonces se genera este aspecto, este punto de codiciáis, y cuando uno codicia algo es un deseo desmedido, es un deseo que ya no puedo controlar, ¿sí? Y ese deseo me lleva a tener esa codicia, ¿sí? Esa codicia que ya me ha cubierto por completo y ya no la puedo apartar de mí, ¿sí? Vemos un caso de una codicia. Vemos ahí en Josué 7, ustedes recuerdan la toma de Jericó, ¿sí? Cuando Moisés muere, queda a su cargo Josué, y se disponen a tomar la tierra, la ciudad de Jericó, y había ciertas instrucciones. ¿Sí? Dicen, cuando entremos y poseamos la tierra, que conquistemos Jericó, que lo destruyamos, no quiero que tomen nada de allí, nada de ni animales, nada de valor tomen, porque será considerado como anatema, ¿sí? Pero sin embargo vemos ahí que el pueblo israelita entra ahí a Jericó, toma la ciudad y se comete un gran pecado por parte de un personaje de nombre Acán, ¿sí? Entonces llega Acán, toma un manto babilónico, toma ciclos de plata, toma un lingote de oro, desacatando el mandato de Dios, ¿sí? ¿Y qué sucede? Solamente él sabía lo que había hecho, ¿sí? Él y sus hombres, y resulta que al llevar a cabo la siguiente batalla, empiezan perdiendo y pierden, ¿sí? Entonces Josué dice, ¿qué pasó, Señor? Pues si no, que ibas a estar conmigo. Y el Señor dice, calla, hay pecado en el pueblo, ¿sí? Entonces después queda ventilado quién es el culpable, es Acán, y él hace una mención muy interesante que precisamente tiene que ver con la codicia, y dice, lo que pasa es que al entrar a la ciudad y tomar la tierra, vimos un manto babilónico, ¿sí? Y lo codicié, ¿sí? Entonces eso atractivo para el ser humano, eso costoso, eso de gran valor, puede causar en nuestras vidas la codicia, ¿sí? Y dejamos a un lado frases, versos de la palabra de Dios que nos dice, teniendo sustento y abrigo, estemos ¿qué? Contentos, ¿sí? Y aquí es un peligro muy grande. ¿Por qué? Porque muchas veces, si nosotros hacemos la exhortación a un hermano de que no vaya más allá, que no se afane, que no caiga en esa codicia, él nos puede decir, no soy codicioso.
lo que pasa es que tú eres conformista. Y ahí es una línea muy delgada, ¿sí? Muchas veces nos puede señalar de eso. Es que lo que pasa es que tú eres conformista. Yo me esfuerzo por tener más cosas. Quiero una vida más digna, ¿sí? Y ahí es algo muy, muy peligroso. Y entonces llegamos precisamente en ese sentir al final de ese versículo 2. Dice: combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Entonces, aquella persona que está codiciando, por más que se esfuerza, no logra tener aquello que está codiciando, y tiene una respuesta: ¿por qué no tengo eso que estoy codiciando, que estoy deseando en desmedida? Y la respuesta dice: es que no pides, ¿sí? Y en este pedir vemos el cumplimiento del versículo 6, que nos habla de un término negativo en el ser humano, que es la soberbia, ¿sí? Y la soberbia quiere decir mirar por encima de, ¿sí? Me creo mayor que los demás, me creo autosuficiente, ¿sí? Quiero hacer las cosas por mí mismo. Y vemos un ejemplo de autosuficiencia, de no acudir a Dios antes que todas las cosas. Y vemos ahí precisamente ahí en segundo libro de Crónicas, capítulo 16, verso 12. Se los leo, si lo quieren anotar la cita. Segundo de Crónicas 16, 12. Dice: en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Entonces, ahora bien, no debemos de malinterpretar esto, ¿sí? Porque hay muchos, hay no solamente en iglesias liberales, sino en cualquier lado puede haber hermanos que digan, y lo vimos en la pandemia, ¿sí? Dicen: ¿qué no confías en Dios? ¿Por qué te vas a vacunar? ¿Sí? En cualquier otra enfermedad: oye, ¿ya fuiste al médico? ¿Estás muy mal? No, yo se lo estoy poniendo en las manos de Dios. Yo confío en que Dios me puede sanar. No va al médico, se agrava la persona, puede ser de consecuencias fatales, pero él confía grandemente en Dios, ¿sí? Entonces está luchando con sus propias fuerzas. Entonces vemos ahí que no saben, se actúa de una manera autosuficiente, no quiere depender de otras personas. Y llegamos así precisamente al verso 3, y dice: pedís y no recibís. Entonces aquí uno dice: bueno, espérate, primero me estás diciendo que no consigo porque no pido, y ahora me dices que pido pero no lo sé hacer. Entonces, ¿cómo está el asunto? Dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y aquí es un problema también. ¿Cómo debo de pedir? Sí, normalmente yo creo que es algo que no podemos nosotros tal vez eliminar de nuestras reuniones de oración en cualquier iglesia. Normalmente cuando tenemos peticiones tienen que ver con nosotros mismos. Si no es con nuestra persona, es con algún familiar o una amistad muy allegada a nosotros. Pero difícilmente pedimos por alguien que esté más allá, por terceras personas, ¿sí? Entonces vemos ahí cómo puedo de pedir, ¿sí? Entonces la Biblia nos marca algunos principios, y hay un principio que tal vez nos puede servir mucho para tomar estas decisiones en cuanto a nuestras oraciones. ¿Qué pido al Señor y cómo lo voy a pedir? Y vemos ahí precisamente en ese mismo libro del segundo de Crónicas, en el capítulo 1, versos 7, 10, 11 y 12, se los leo, dice así: y aquella noche, verso 7, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Esto es un cheque en blanco, hermanos, ¿sí? Pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿Sí se acuerdan ustedes de aquel caso de la lámpara de Aladino? Pídeme 3 deseos, ¿sí? Entonces, un cheque en blanco. Sí, ese cheque en blanco se lo extiende Dios a Salomón, y le dice: Salomón, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes
o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. ¿Sí se fijan lo que pidió Salomón? No pidió algo exclusivamente para él. Dice, quiero sabiduría para poder gobernar a los demás, para poder gobernar a terceras personas, que ellas sean también las beneficiadas. ¿Sí? Sin embargo, el sentir del ser humano es completamente contrario. ¿Sí? Siempre queremos para nosotros mismos. ¿Sí? Y todo, aún en las cosas que nos puedan suceder, siempre preferimos que el mal venga sobre otros y el bien sobre nosotros. ¿Sí? Aquel dicho que no se quita de nuestros labios, que dicen, de que se muera mi abuela, que me muera yo, mejor mi abuela que está más vieja, ¿verdad? Dicen. ¿Sí? Y eso es algo que llevamos dentro, e inconscientemente. Ahorita en esta escena de esta persona vi una parte de ese acontecimiento que pasó y que ha circulado en redes sociales, de la señora esta ya adulta, anciana, que mató a algunas personas, y entre esas escenas se ve una persona que se está cubriendo de la señora, pero se está cubriendo con la mujer que está enfrente. Sí, o sea, lo está usando de escudo. Sí, tal vez uno dice, oye, espérate, lo más correcto es que tú te pongas delante de ella para protegerla, pero no, la inercia del ser humano es esa. Sí, yo quiero protegerme, yo quiero que lo bueno sea para mí, que lo malo no me ocurra a mí. Sí, entonces es algo que viene, algo innato ya en el ser humano, sí, por causa de la concupiscencia que mora en nuestro ser. De modo que aquí vemos prácticamente lo que es la guerra en nuestro interior, la guerra con nuestro prójimo, teniendo relevancia la soberbia que hay en nuestras vidas. De modo que son dos guerras que tenemos, creo, constantemente en nuestra vida diaria. Y el verso 3 nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Bien, entonces vemos aquí que como consecuencia de nuestra lucha interior, como consecuencia de la lucha con nuestro prójimo, caemos en la lucha contra Dios. ¿Por qué razón? Porque nos lleva a abrazar algo diferente, o a dejar de lado a Dios y a tomar ahora de nuestro lado, a abrazar en nuestro seno las cosas del mundo. Y es así donde entablamos una lucha, una guerra contra Dios. Y ahí en Mateo 6:24 nos da la razón del por qué no podemos no puede estar nuestro corazón dividido. Dice Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Un corazón dividido, y eso no puede ser en el creyente. Aún en la vida diaria no podemos tener un compromiso con dos personas, con dos empresas a la vez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en algún momento ese compromiso va a tener que coincidir. ¿Sí? Entonces nos vamos a ver en la disyuntiva, ¿a dónde voy? ¿Sí? Y a donde me decida ir, al otro que quité como opción, sin duda alguna que quedaré mal con él. ¿Sí? Entonces no podemos nosotros servir a Dios y a las riquezas. No podemos estar con un pie en el mundo y con otro pie en las cosas de Dios. Y es así como llegamos al verso 5, donde nos recibimos una palabra de aliento, porque vemos la situación que Dios, o el estado en el que Dios permanece. La palabra de Dios dice que aunque nosotros fuéramos infieles, Dios permanece ¿qué? Fiel. Dios permanece fiel. De modo que aún estando en esa condición de estar con un pie en el mundo,
Dios no se aparta, no nos da la espalda a nosotros, sino que dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Sí? Aun cuando nosotros estamos en ese estado de desobediencia, el Espíritu Santo que Dios nos ha dado nos está anhelando y nos está diciendo: vuélvete a mí, regresa, salte del mundo y regresa a una comunión conmigo. De manera que aún en estos momentos de infidelidad de parte de nosotros, Dios no lo hace. Dios se aparta y nos sigue llamando para restablecer esa comunión que tal vez por esta razón de la soberbia hemos roto. Y en el verso 6 sigue esa palabra de aliento, y es donde Dios da una esperanza. ¿Por qué? Porque dice: su gracia es mayor. Sí, el verso que daba nuestro hermano Fer Astorga en el Romanos 5:20, que dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Aun cuando nosotros nos sintamos los más indignos de la misericordia de Dios, Dios está dispuesto a entablar, a restablecer esa comunión con nosotros. ¿Por qué? Porque Él dice: porque mi gracia es mayor. Y aunque te hayas desviado por las cosas del mundo, yo estoy dispuesto a recibirte nuevamente. ¿Sí? Entonces, la gracia de Dios es grande, y precisamente por esa razón no debemos nosotros tampoco de tomar las cosas a la ligera. Sí, porque precisamente como sabemos que la gracia de Dios es grande, nosotros decimos: bueno, pues puedo vivir como quiera y hasta la hora y el tiempo que yo quiera. Al fin y al cabo, después voy a buscar a restablecer esa comunión nuevamente con mi Dios. Pero no es así. Sí, cuando ya se actúa de una manera deliberada, las consecuencias pueden ser muy, muy, muy graves en nuestra vida. De modo que debemos estar dispuestos siempre a aceptar esa reprensión, esa exhortación en nuestras vidas, y muchas veces debemos de pedir precisamente a Dios que nos dé el carácter, la autoridad necesaria para poder hacer exhortaciones a nuestros hermanos. Y uno de esos momentos difíciles es cuando estamos llevando algún tipo de discipulado, y nosotros, por la palabra de Dios, hermanos, nos hemos dado cuenta que una de las faltas más graves con las que se atenta contra Dios, y una de las faltas por las cuales el Señor le volvía la espalda al pueblo de Israel y lo entregaba ante los pueblos enemigos, era la idolatría. Y la idolatría sigue hasta nuestros días, sino porque allá era becerro de oro y todos esos tipos de cosas, que Moloc, que Acera, que Astarte, ¿no? Hoy en nuestros días nosotros sabemos bien que hay idolatría, y saben bien a qué me refiero. ¿Sí? Y cuando nosotros estamos discipulando a alguna persona y creemos que ya es el tiempo de decirle: mira, creo que ya debes de quitar eso que está en tu cuarto, en tu habitación, ¿sí? Porque a Dios no le agrada. Pero es donde da un temor, y dices: que si le digo, ¿qué va a pasar? Lo que decíamos hace un momento, a lo mejor ya no viene. Es que a mi virgencita nadie me la quita, ¿sí? Es un recuerdo de mi abuelita, ¿sí? Además, no está hecho de cualquier material, ¿sí? Deuteronomio 7 dice exactamente lo que debemos hacer con ella, ¿sí? Destruirlas del todo, ¿sí? No desear nada de ellas. Sí, pero ¿cómo crees? Sí, mejor estoy dispuesto a fundirla y hacer un anillo para mí. Sí, o sea, volvemos a la codicia, a tomar del anatema, de lo maldito. Sí, pero nos da miedo, ¿verdad? Nos da miedo decirle: espérate, con el tiempo va a entender y la va a quitar él mismo. Bueno, no está de más el decirlo, ¿verdad? Ya si que él quiere o ella quiere dejar pasar el tiempo para quitar sus imágenes, pues será completa responsabilidad de ella, pero igual nosotros limpiamos nuestras almas con la advertencia hecha. ¿Sí? Entonces, no debemos tener miedo a hacer esa exhortación, esa reprensión, porque de alguna u otra manera simple y sencillamente cumplimos con la palabra de Dios, y la persona, ella, bajo su responsabilidad, entenderá y sabrá si lleva a cabo un acto de obediencia en cuanto a esa exhortación que se hace a sus vidas. Entonces llegamos al verso 7,
Y el verso 7 y 8 van complementados uno con el otro, y ambos nos invitan a rendirnos en esta guerra. Recordemos que estamos ilustrando una guerra que prácticamente se ha hecho contra Dios solamente, y nos da la oportunidad ¿de qué? De que saquemos la banderita blanca, ¿sí? Me rindo. Sí, me rindo y quiero someterme a ti. Dice versos 7 y 8: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, entablando esa comunión. Pero ¿después de qué? De someterme a Él. Señor, me rindo. Sí, no puedo yo luchar contra ti, de modo que me paso a tu lado nuevamente. ¿Sí? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ese doble ánimo es como el ejemplo del oro cuando está bruto, está contaminado, es pasado por el fuego y quita de esas dos áreas que tiene el oro puro y la contaminación, se lleva a cabo una limpieza. El doble ánimo es eso, el oro con las impurezas. ¿Sí? Entonces dices, hazte uno solamente, ¿sí? No seas de doble ánimo. Limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y precisamente cómo batalla uno con gente que es de doble ánimo. Muchas veces no sabe uno en qué estado a veces los va a encontrar, porque eso es incierta la manera muchas veces en las que puede actuar una persona que es así. Sí, en alguna ocasión necesitábamos que una persona nos ayudase en la proyección de unas transparencias, de unas imágenes, y nadie sabíamos manejar el equipo, y decíamos, y nos dice uno de ellos, mi hermana sabe manejarlo, dice, pero ojalá y la encontremos de buenas. Sí, esa manera de identificar a la gente es que tiene diferentes estados de ánimo, y pues ojalá y la encuentres en su buen estado. Sí, cuando a nosotros debe de imperar siempre una manera de ser. Sí, mira, vamos, seguramente no se va a negar, y más si es para la obra de Dios. Sí, entonces una persona así es completamente, muchas veces, un problema para la misma iglesia en general. Y es así como el verso 7 decíamos y 8 nos invitan a rendirnos ante Dios, ser parte de su lado, estar en sus fuerzas. Y el verso 9 y 10, terminando, dice así, desde el verso 9, aquí es importantísimo esto, que debemos demostrar ese pasar al ejército de Dios, al pasarnos de su lado. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Precisamente con esto, una actitud de arrepentimiento. Sí, el mostrar un corazón contrito y humillado. ¿Por qué? Porque dice, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa, es decir, esa risa que ahorita tienes, que no es producto de un gozo que da el Señor, que no es producto de una bendición que te da Dios, esa risa, esa sonrisa, ese estado alegre que guardas, quítalo. Sí, quítalo, y para ver que lo has quitado, quiero que esa risa se convierta en lloro, en señal de arrepentimiento, de un corazón contrito, y que ese gozo que dices tener se convierta en tristeza, porque esa va a ser la manera en que me voy a dar cuenta de que tu actitud verdaderamente ha cambiado. Y ahora yo te voy a dar un gozo, una risa que verdaderamente va a provenir de mis bendiciones, ¿sí? De mi trato contigo. Entonces termina así, versos 9 y 10. Afligíos y lamentad, llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y por último dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Siempre el tener un corazón humilde va a tener como consecuencia un levantamiento por parte de Dios. ¿Sí? ¿Recuerdan aquellos dos personajes que oraban? Uno altivo que dice, Señor, gracias te doy porque no soy como este pecador. ¿Sí? Una persona soberbia que mira por encima a los demás. ¿Sí? Pero Dios exalta al otro. ¿Por qué? Porque se humilló delante del Señor, y Él dice,
primeramente es bendecido, restaurado, ¿sí? Porque mostró humildad, reconoció su falta, reconoció su pecado, reconoció su condición delante de mí, y esa persona yo la exalto, ¿sí? Y de esas personas, hermanos, son de las que Dios nos hace un llamado para que seamos como ellos, que seamos humildes, que dejemos a un lado la soberbia, la altivez que hay en nuestras vidas. Recordemos lo que le sucedió al rey de Babilonia, a Nabucodonosor. ¿Recuerdan que Lucía presumía de todas sus pertenencias? Dice: mirad mi palacio, mirad mis huertos, ¿sí? Mirad mis riquezas, mi y mis, ¿sí? Todo lo atribuía a su propio esfuerzo, ¿sí? ¿Y qué le da Dios? 7 años de locura, ¿sí? Un ser fuera de sí, y a ese que se exaltó él mismo, que decía: todo esto lo tengo por mis propios logros. ¿Y cuántos de nosotros no decimos así? Estas propiedades que tengo, no me digas que es gracias a Dios. Yo me esforcé, yo estudié, ¿sí? Yo me desvelé por tener lo que ahora tengo. Un corazón soberbio, ¿sí? De modo que nosotros debemos dejar esa soberbia y no estar con ello dando pie a que Dios trate directamente con cada uno de nosotros, de una manera que aún pueda llegar a tener secuelas que no puedan retirarse de nuestras vidas, y tengamos que aprender a vivir con ellas. De modo que seamos humildes, y el Señor, en el tiempo que Él disponga, nos exaltará. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a dar gracias a nuestro Dios por este breve tema en el cual recibimos exhortación. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo, este espacio en el que nos has permitido ser exhortados por tu palabra, mi Dios, que nos has exhortado a no hacer guerra con nuestro prójimo, a no hacer guerra contra ti, mi Dios, y que esas guerras interiores que tengamos las venzamos, mi Dios, que no demos lugar a ellas, siempre cediendo a las peticiones de tu Espíritu, mi Dios, que no demos lugar a esa lucha, que no caigamos en la tentación del maligno, mi Dios, sino que día a día, momento a momento, estemos entregados a tus cosas, a tu obra, a la lectura de tu palabra, a la comunión con nuestros hermanos, al prestar nuestros oídos, mi Dios, a cosas agradables que sean de edificación para nuestras vidas, ya que de lo contrario, todo aquello que entre por nuestros ojos, por nuestros oídos, seguramente, si son malas, darán pie a que tengamos esa lucha interior en nuestros miembros. Te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, y ruego para que en los corazones y mentes de nuestros hermanos esta exhortación sea recibida, mi Dios, no exhortación que es mía, sino de este pasaje que acabamos de leer, de escudriñar, mi Dios. En todo y por todo te damos las gracias, la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén.